Muchísimas gracias por darme la palabra. Hola, Jan, ¿cómo estás? Tienes tu micrófono apagado. Hi, everybody. ¿Cómo Good to estás? see you all. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción al Ateneo del día de hoy. Va a ser súper breve porque justo como menciona Sara, tenemos el tiempo contado. Y pues bueno, queremos iniciar dándoles la bienvenida a todas las personas que están acá presentes en el Zoom. Gracias por estar, pues por recibir la invitación, por conectarse. Este es un Ateneo muy especial para nosotros desde el ILEF porque pues contamos con la presencia de Jean Malpas, una gran persona, un gran ser humano también con el que hemos tenido el tiempo de compartir durante estos meses de planeación del seminario taller que va a ser el 6-7 de octubre, pero en eso iremos pues posteriormente pudiendo andar un poco más acerca de ello. Y pues bueno, el tema de hoy, como les mencionaba, es la apertura del seminario taller y solamente quisiera yo dar como algunas bases también para la participación y para que esto pueda ser un poco más dinámico. Y es que les pedimos que tengan sus micrófonos en silencio para que Jan pueda hacer toda su presentación. Por otra parte, las preguntas o los comentarios que vayan surgiendo, por favor vayan colocándolos en el chat, que Lola y yo estaremos atentas para podérselas transmitir a Jan. Y hay una persona que nos va a apoyar con la traducción, que es Sandra. Muchísimas gracias, Sandra, por el apoyo que nos vas a dar esta noche. Y pues bueno, esos serían como los comentarios así en general para que pueda haber una dinámica durante toda la presentación. Inicialmente Jan va a hacer una presentación teórica y posteriormente va a venir toda la parte de interacción y comentarios. Hasta ahí la primera parte y bueno, ahora sí para entrar en materia, quisiera presentarles a Jean Malpas. Jean Malpas se formó como psicólogo clínico y psicoterapeuta en la Universidad de Bruselas, en Bélgica. Luego se certificó en terapia de pareja y familiar en el Instituto Ackerman para la Familia y allí fue director de capacitación internacional y estuvo en la facultad durante más de 15 años. En 2010 fundó el proyecto Género y Familia en el Instituto Ackerman y desde allí ha venido acompañando a diferentes familias, niños, niñas, niñas, adolescentes en sus procesos familiares, en los procesos de transición. Y pues bueno, creo que Jan es una persona que a nivel de investigación ha producido mucho a nivel de investigación en estos temas y por eso para nosotros también es un honor tenerte, Jan, poderte escuchar, poder aprender de ti el día de hoy. Muchísimas gracias y pues aquí queda ya pues el público a cargo tuyo. Thank you so much, Diviana. It is my pleasure to be here tonight with all of you. And we're gonna start rehearsing with Sandra with a translation. Hola Viviana, estoy muy orgullosa y muy contento de estar aquí con todos ustedes. I am going to share a PowerPoint presentation. Voy a compartir una presentación de PowerPoint And I'll be speaking on top of the visual screen. y estaré hablando encima de la pantalla virtual. So I can't see all of your beautiful faces. No puedo ver todas sus bellas caras, but I'm really honored that you have chosen to be with us tonight. pero estoy honrado en que han escogido estar con nosotros esta noche. So I want to first thank everybody at ILEF and at the National Commission on Human Rights in Mexico. Primero quiero agradecer al ILEF y a la Comisión de Derechos Humanos de México. The presentation tonight is going to be an overview of a 2-day conference that we're going to be doing in Mexico City on October 6th and 7th. La presentación que va a ser, va a ser una descripción general de la presentación que vamos a tener 6 y 7 de octubre en la Ciudad de México. So think about when you go on Netflix or you go in the movies and you see a trailer, a teaser, a trailer for a movie, you know, like 3 minutes for something of 2 hours. Piensen que están viendo un programa de Netflix o algo así y están nada más viendo una presentación pequeña de la película que quieran ver, a ver si se les antoja verla. My hope is that you feel engaged
and that it brings up questions that you are interested in discussing when we are meeting all together in a couple of months. Mi esperanza es que esta presentación les dé el interés, les despierte el interés para poder vernos en la presentación 6-7 de octubre para explicarles más. So I will give you an idea of what we will be discussing and exploring together during those 2 days. But tonight, I really want to hear your questions. What are the questions that you have as clinicians, as researchers, as individuals, when you're thinking about working with the LGBTQ plus community? Mi esperanza es darles una descripción general, como ya les dije, pero sobre todo saber sus preguntas de ustedes como investigadores, como a gente que apoya a la gente de la comunidad LGBTQ y más. I rarely have the opportunity to meet some of the people who I'm going to do training with a couple of months later. Muy pocas veces tengo la oportunidad de conocer a la gente en persona con la que voy a estar haciendo entrenamientos un par de meses después. So for me, this conversation today is really special because it allows me to really think about how to have a conversation about gender and sexuality, couples and families, in a way that is relevant for me and relevant for you in your clinical context. Para mí es muy importante poder platicar con ustedes para poder ver todos los temas de sexualidad, de cambios de género y ver cómo apoyar. Okay. The title is Wisdom, Trauma, and Alliance, Affirmative Therapy with LGBTQ plus couples, youth, and their families. El título es Sabiduría, Trauma y Alianza en Terapia Afirmativa con parejas, familias, jóvenes de LGBTQ y más. And I want to tell you why I chose this title. Les quiero explicar por qué escogí este título. When I do a cultural competency or cultural humility training, humility, like humble. Cuando hago un análisis de la cultura, de una comparación de la cultura. So it's more like an a training, like an education. When I do an educational activity about cultural competency. Estoy haciendo una competencia cultural más bien para advocar, para defender. There's always a risk to be reductive and to only in some ways present stereotypes. Siempre es un riesgo ser repetitivo, pero trataré de no hacerlo. Yeah, and so what I'm hoping we can do during the conference is actually talk about the trauma, the pain that the LGBT community goes through, but also their wisdom, the ways in which they are reinventing family and they're reinventing gender and sexuality and couplehood. Trataremos de ver el dolor que tienen la gente de la comunidad LGBTQ y más, pero también queremos ver cómo han reinventado las familias y las personas para ver cómo navegan por estas circunstancias. Mm-hmm. So my hope also is when we talk about alliance, is that we talk about what it means to be a therapist who is not LGBT identified, working with the LGBTQ community. Mi esperanza también es ver la alianza que hay cuando hay un terapeuta que no es de la comunidad LGBTQ y más, trabajando para ayudarlos a trabajar con estas personas cuando no se identifican. Right. So that's sort of the themes and the spirit of the conference. After I graduated from clinical psychology, I came to New York and my first job was at the LGBTQ Community Center. Cuando me gradué, me vine a vivir a Nueva York
cuando terminé mi psicología clínica, a vivir a Nueva York y tuve el primer contacto con la comunidad LGBTQ. Mhm. And there I had the pleasure to work with adolescents, children, and families and couples where one individual identifies transgender. Y ahí tuve la oportunidad de trabajar con niños, adolescentes, parejas, familias que uno de los miembros se identificaba como transgénero. Individuals whose gender identity is different from the sex that they were assigned at birth. Individuos que su género con el que se identifican es distinto al con el que nacieron. I also had the pleasure of working with gay and lesbian, bisexual, and queer couples. También tuve el honor de trabajar con parejas que eran gays, lesbianas o bisexuales. And with families of all gender identity and sexual orientation. Y con familias de todos los géneros identificados y todas las combinaciones. 15 years ago, there was almost no concept of a child having a gay childhood or a transgender childhood. Hace 15 años no había la posibilidad de que un niño estuviera transgénero. Mm-hmm. But what I realized is that when one child comes out as gay or lesbian, when an adolescent comes out as gay or lesbian, or when one child transitions, everyone in the family changes and transitions along with them. Lo que me he dado cuenta es que cuando un niño sale como transgénero, es un cambio que tiene él y tiene toda la familia alrededor. Todos se transforman, es una transición. So about 20 years ago, I started working with LGBTQ couples and families. Hace como 20 años empecé a trabajar con familias y parejas de LGBTQ. And I asked myself, how do we provide couples and family therapy that honors their diversity, their pain, and their wisdom? Me pregunté cómo trabajar con ellos para honrar toda su sabiduría, su dolor y su transformación, su alianza. So the first day of the conference, we're actually going to focus on LGBTQ youth, children and adolescents, and their families. El primer día del congreso vamos a hablar de terapia afirmativa de LGBTQ en jóvenes, en niños y sus familias. The second day, we'll be focusing on couples. El segundo día, el enfoque va a ser en parejas. During each of the day, we will do clinical presentation, theoretical presentation, as well as conversations with panels, with professionals, and with community members. Los 2 días estaremos haciendo, can you repeat that for me, sorry? Each day, we will do clinical presentations and theoretical presentations. Each day we will do, perdón. Los 2 días haremos presentaciones clínicas y teóricas. As well as case studies and panels where professionals and community members, children, parents, couples will come and speak about their experience. También haremos casos presenciales en donde familias y niños estarán presentando sus casos. We will also establish the premises, the tenets of what is affirmative therapy. También presentaremos lo que es la terapia afirmativa. Affirmative therapy deconstructs the assumption of the binary model of gender and sexuality.
La terapia afirmativa deshace la teoría binaria del modelo binario de género y de sexualidad. So this is the binary model of gender and sexuality. If you're assigned female at birth, you're supposed to identify as a woman, behave in a feminine way, and be attracted to a man. Este es el modelo binario de género y sexualidad. Si naces mujer, te identificas como mujer, tu rol es femenino y tu orientación sexual son los hombres. Eso es lo que es el modelo binario. But we all know that the reality of human diversity looks much closer to this. Pero todos sabemos que la diversidad del humano es mucho más similar a esta tabla. Everyone is born and belongs somewhere on the biological continuum of sex. Todos nacemos y somos parte de la parte biológica de cómo nacemos. And is somewhere on the continuum of that, of sex. Y está todo en la continuidad de eso. Mhm. Everyone identifies with a gender identity that is unique and specific to them, regardless of their assigned sex at birth. Todos se identifican, la identificación de género es única y todos se identifican sin importar en qué género naciste, en qué sexo naciste. Everyone expresses masculinity and femininity in a way that is also unique and specific to them. El rol de género, todos expresamos masculino y femenino en una manera única para cada quien. Okay. And we all are also on the continuum of sexual orientation, attracted to men, to women, to non-binary people, to all people, or to no people. En la orientación sexual, todos estamos atraídos a mujeres, a ambos, a ninguno, a todos, a otros o a hombres. Affirmative therapy also takes into account the fact that children know their gender identity at a very young age. Esta terapia también dice que los niños a una muy temprana edad ya saben su identidad de género. So learning to do affirmative therapy is relevant with child therapy and family therapy. Aprendiendo a hacer terapia afirmativa tiene mucho que ver con terapia infantil de niños y de jóvenes. For instance, I have worked with children as young as 3 years old who came out to their parents and who knew that they were a different gender than the sex they were assigned at birth. Por ejemplo, yo he trabajado con niños hasta una muy temprana edad de 3 años que le dijeron, salieron con sus padres y les dijeron que eran de una otra identidad de género. We also know affirmative therapy is based on evidence, is based on research. También sabemos que identidad de género se basa en investigaciones. And we know that according to the latest research, for instance, this one that was published in Pediatrics, up to 97.5% of the transgender children and adolescents in the study continue to identify as transgender 5 years after their social transition. También sabemos, como en investigaciones como esta del Pediatrics, que el 97% de personas que salen de transgénero, el 5% 5 años después sigue siendo en esta transición. So for children and adolescents who are persistent, consistent, and insistent with their gender identity, En los niños que son persistentes, consistentes, what was the third one? insistent.
to insist. y que insisten en su género. A very large percentage will Un muy continue, alto porcentaje continuará to identify as transgender, continuará de identificarse como transgénero, as late teens and adults. como adolescentes y como adultos. Now, transgender communities are more visible. LGBT communities are more visible. Las comunidades transgénero son más visibles que las de LGBTQ. No, I said both LGBT and trans okay. Sorry. communities are becoming more visible. Okay, que las dos son más visibles, la de transgénero y la de LGBTQ son más visibles. However, there is still an enormous amount of homophobia and transphobia. Por lo tanto, hay mucha homofobia y transmofobia todavía aún. That families and couples and children have to face. Que las familias, los niños y las parejas tienen que enfrentar. The results of these is that a lot of LGBTQ youth have higher rates of mental health and behavioral issues because of the transphobia and the homophobia. La consecuencia de esto es que un alto porcentaje de jóvenes y de niños tienen problemas después como enfermedades mentales y problemas de comportamiento. However, what we know is that family acceptance is an extremely strong protective factor. Lo que sí sabemos es que la aceptación de la familia es una protección para estas personas. For instance, in this research done nearly 15 years ago, por ejemplo, esta investigación que se hizo hace casi 15 años, we see that for an LGBTQ young person to come from an accepting family, they have 8.2 times less chances to attempt suicide than if the person comes from a rejecting family. What was the percentage? It's not a percentage, it's 8 times less. So if you come from an accepting family, you're 8 times less likely to attempt suicide. Okay. Si vienes de una familia que te acepta, tienes 8 veces menos la posibilidad de cometer suicidio. So that's why we say acceptance is protection. Por eso decimos que la aceptación es protección. The acceptance of the family will protect the children. La aceptación de la familia sí protegerá a los hijos, a los niños. Now the question is, when a family of an LGBTQ adolescent is struggling and they're rejecting, what makes them become accepting? La pregunta es, la familia de un LGBTQ que está siendo rechazado, ¿cómo llevarlos a la aceptación? What helps them move towards acceptance? ¿Qué les ayuda para llegar a un nivel de aceptación? So we will discuss in October 3 major factors. Discutiremos en octubre 3 factores principales. The individual cognitive factor that each parent, family member has to go through to understand gender and sexuality. Uno va a ser el cognitivo individual, que la persona entienda lo que es el cambio de transgénero. A relational and emotional factor, which is creating a new connection with your child. El factor relacional y emocional para tener una nueva conexión con tu hijo. And the third one is belonging to a supportive community.
Y la tercera es ser parte de una comunidad, pertenecer a una comunidad. Even if a parent understands gender and sexuality and connects in a new way with their LGBTQ adolescent, but they don't have support in the community, they are much less likely to be accepting. Aunque la familia lo entienda y conecte con ellos, pero que no estén en una comunidad que sean aceptados, les cuesta más trabajo. So what we're going to explore is the multidimensional family approach to LGBTQ youth. Lo que vamos a explorar es el sistema, el enfoque multidimensional de familia. And in this approach, we're going to look at how different formats and different modalities of interventions are needed to support the young person and the family. En esta modalidad vamos a ver las distintas maneras y enfoques que hay para poder apoyar a estos jóvenes y a estas familias. Individual care, family therapy, group support, community events, and then advocacy and training. Individualmente, en terapia familiar, en grupos, en eventos de comunidad y en enfocar derechos y entrenamiento, educación. We're also going to look at the literature and at the research that has been published on LGBT youth and family therapy. También vamos a ver lo que se ha publicado y lo que hay, las investigaciones que hay sobre la comunidad LGBTQ. My goal is that at the end of the 2 days, you all leave with a set of best practice recommendations and that you feel confident in the work that you do. Mi meta es que al final de los 2 días ustedes tengan herramientas para poder trabajar a gusto y bien con estas personas, con la comunidad LGBT. Sí. So the first day again, youth and families. El primer día, jóvenes y familias. And then the second day, couples therapy with LGBTQ couples. Y el segundo día, terapia afirmativa con parejas de LGBTQ. LGBTQ couples are as diverse and different as cisgender and heterosexual couples. Las parejas LGBT son tan diversas y distintas y muchas modalidades, tanto como las parejas heterosexuales o cisgéneras. Some of them have children, some of them are monogamous, some of them have open relationships. Algunos tienen hijos, algunos son monógamos y otros tienen relaciones abiertas. They also need to reinvent, in some ways, the norms and the rules of couplehood to honor the values of the LGBT community. También necesitan reinventar las normas y las costumbres de las parejas para honrar la comunidad LGBTQ. For instance, we're going to be looking at non-monogamous couples and polyamorous couples. Por ejemplo, vamos a estar viendo parejas que no son monógamas, que son de, what did you say, biloving? Polyamorous. Poliamorosas. A clinical model that is a multidimensional approach to affirmative couples therapy. También vamos a explorar un modelo clínico para presentar una terapia afirmativa. We will take multiple case studies, some gay and lesbian couples, and some transgender couples. Tomaremos casos de lesbianas y de transgénero y de gays. And we will discuss how to integrate 3 dimensions.
y discutiremos cómo integrar 3 dimensiones de ello. The first dimension is the model of couples therapy that you are trained with, or multiple models of couples therapy that you are trained with. La primera dimensión es el modelo de terapia de parejas que están entrenados, muchas distintas modalidades, pero que están entrenados en ello. The second dimension is understanding LGBTQ couples and their context. La segunda dimensión es entender LGBTQ, las parejas y su contexto. And the third dimension is understanding the dynamic of a multicultural therapeutic relationship. La tercera dimensión es terapia, es entender la relación multicultural. Particularly an alliance across culture and across identities when the therapist does not identify as LGBTQ. Sobre todo, hacerlo cuando el terapista no se identifica con ellos, tener el lazo para conectar con ellos. So again, here we'll focus on non-monogamous and gender transition cases, and then we will have a life case at the end of the second day and a discussion based on the life case. Tendremos casos de no monógamos y de transición de género y tendremos una sesión en vivo con discusión. Great. There's a lot of writing that supports this training, this conference. Hay muchos editoriales que apoyan y que apoyan esta terapia. The conference. La conferencia, perdón. And we're putting together with Elef a bibliography in English and in Spanish of resources that you will be able to use after the conference based on the learning together. Y estaremos poniendo una biografía junto con ILEF que ustedes podrán consultar después del curso. Al final, Jean, mencionabas la importancia de conocer como terapeutas estas herramientas para el trabajo con la comunidad. Meanwhile, I was thinking that, a ver, ¿me lo puedes repetir, por favor? Justo muy rápido. Que Jean nos comparte estas herramientas para el trabajo con la comunidad LGBTQ. Pero adicional, bueno, si quieres vas. That you share the tools to work with LGBTQ. Y adicionalmente, has mencionado que estas herramientas también son aplicables para diferentes tipos de población. And additionally, you shared that these tools can help with other types of community. ¿Podrías ampliarnos un poco más al respecto? Could you explain that a little bit more? Absolutely. So I think that Claro. this conference really is about how to provide self-aware, humble, multicultural therapy. Esta conferencia es más bien el enfoque es para proporcionar terapia multicultural y de aceptación. You know, as systemic and relational clinicians, we must ask ourselves who we are, what our position is, what our assumptions are. Como clinicistas tenemos que saber. Try again. Do you want to translate the first part of the sentence? Yes, can you do it with me again, please? As relational and systemic therapists, we Como must terapistas de relaciones y culturales, we must clínicas. ask ourselves what is our social location and Nos tenemos que preguntar cuál es nuestra posición social and our conception of love, marriage, and family. y nuestra concepción de lo que es amor, familia. And I think we encounter these questions when we work with any couples or any family who has a different cultural identification than the one that we have.
Nos presentamos con estas dudas y estas preguntas cada vez que trabajamos con alguien que nos identifica con nosotros. This conference will bring up the question of the power of the therapist and the power relationship between a dominant and marginalized community. Esta conferencia va a presentar el poder que tiene el terapista y el poder que tiene el que está marginado y el que es el dominante. It will also bring up the question of self-disclosure of the therapist and social location of the therapist. También se presentará con la pregunta de how would you explain the self-disclosure? What the therapist shares about themselves with the client. También va lo que el terapista va a compartir con el cliente de su vida personal. And it brings up the fundamental question about how to build trust and safety when we work in a community that is not ours. Y también nos presenta con el tener que dar la confianza de poder trabajar en una comunidad. It also brings up the question of how to not pathologize differences. También la pregunta de que no hagamos una patología de las diferencias. Transgender communities, non-monogamous couples have been judged and pathologized for decades. Por décadas han sido criticados y enjuiciados, ¿no? Las comunidades de transgénero que no son monógamas. So this conference, Viviana, is talking about how to come from a place of love and acceptance and affirmation of diversity, whatever the diversity is, whether it's ethnic, whether it's cultural, whether it's gender, whether it's sexuality, or others. Esta conferencia viene de un lado de amor hacia las comunidades de transgénero, del LGBTQ, de que puedan afirmarse con amor y con afirmación y aceptación. Okay. Acá hay un comentario en el chat. There's a comment in the chat. La persona menciona, ojalá también podamos trabajar como pacientes heterosexuales. Me imagino que Hopefully we can work with heterosexual patients. En torno a los prejuicios. About the prejudice. Y a los terapeutas, ya que los terapeutas nos es difícil revelar en momentos que somos parte de la comunidad LGBTQI. Because as therapists, sometimes it's hard to Sandra, show that they are. Can you translate the question in one piece? There's not so much of a question, but it's more of that hopefully the therapist can work with heterosexuals about the prejudice that there is, the fact that the therapist is part of the LGBTQ community. Oh, so you're saying, so this is more the question of when the therapist is LGBTQ identified, working with heterosexual and cisgender clients and kind of working with the prejudice on the other side. Yes. Esto es más bien el terapista teniendo que trabajar con parejas heterosexuales cuando él es parte de la comunidad LGBTQ. ¿Correcto? Mm-hmm. That's a very, very interesting one. I mean, sí, que esa es una muy interesante. And a very difficult one, which is y una muy difícil. How to raise the question of privilege and oppression that exists in a couple or in a family that we work with when it's directed between partners or family members or directed at us. Es difícil el cómo presentar el privilegio para saber
cómo en las parejas hay alguien transgénero, inclusive el terapista, poder trabajar con ellos.